Este primer encuentro de aproximación, de sintonía y de civilización, ha sido un encuentro feliz y completo. Hemos hablado con una absoluta franqueza y libertad y hemos sido escuchados con mucho respeto e incluso en algunos puntos hasta con coincidencias muy claras. Esto es todo lo que yo tengo que decir ante usted. Y hemos entregado 2 documentos al señor primer ministro. El primero, uno que sintetiza todos los planteamientos que se han hecho en cada una de las obras en las que se han planteado alternativas. Y el segundo, un proyecto de decreto de urgencia con el que pensamos contribuir a que se ponga solución inmediata a la preocupación de millones de peruanos, trabajadores independientes, menores de 40 años, para los que se señaló un pago por pensión de hasta 13%. Fueron las voces de Luis Bedoya Reyes y Alan García Pérez en una escena inhabitual en la política peruana. Los líderes de los principales partidos políticos, de todos los partidos políticos en realidad, falta uno porque se va a realizar la próxima semana, concurren a una invitación con el presidente del Consejo de Ministros, salen de la reunión, explican lo que han ido a hacer en la reunión, en algunos casos entregan documentos y en general todos consideran que ha sido importante, algunos un poquito más que otros, algunos importante y placentero, otros solamente importante, pero en fin, todos coinciden en que ha sido importante el diálogo con el presidente del Consejo de Ministros. Hace mucho tiempo que no veíamos estas escenas en la escena política peruana. Está con nosotros el presidente del Consejo de Ministros, el doctor Juan Jiménez Mayor. ¿Cómo está usted, presidente? Muy buenos días, Chema, muchas gracias por la invitación. Buenos días. Bueno, va usted ganando porque primero han ido todos. Nadie se pudo excluir porque si alguien no iba a quedar pésimo. Pero ese solo hecho ya es un punto a favor. Y segundo, le hemos visto a usted un rostro tranquilo, relajado, sonriente. Entonces, esto lo está beneficiando a usted psicológicamente un montón. Pero además está aireando de alguna manera la escena política peruana. Pero me imagino que esos no han sido los únicos objetivos de esta cita. Sin duda, gracias por los comentarios, Chema. Yo creo que yo no estoy ganando, sino es el país, ¿no? Creo que demostrar a la comunidad, a los peruanos, que los líderes políticos podemos juntarnos, podemos reunirnos para pensar sobre los desafíos del país, sobre cómo podemos abordar mejor lo que la gente quiere. La gente quiere empleo, quiere mejor infraestructura, quiere oportunidades de desarrollo para sus familias, para sus hijos, quiere mejor transporte, quiere servicios de calidad, y eso es lo que tenemos que hacer los políticos. El gobierno lo que tiene que hacer justamente es ver la mejor manera, la manera más rápida para que las expectativas de la población se puedan ir satisfaciendo. Y yo quiero, primero que nada, agradecer la generosidad de los líderes políticos que han asistido a estos diálogos por la gobernabilidad, por el progreso del país, para poder ponernos de acuerdo sobre los aspectos más importantes que reclama la ciudadanía: la seguridad, el crecimiento económico, el desarrollo de la inversión y, por supuesto, la agenda social que nos permita ver de qué manera sacamos a la gente de la zona de pobreza, que es una de las preocupaciones centrales del gobierno del presidente Humala. Ahí hay justamente un tema. El público en las encuestas, el pueblo en las encuestas, no es que estuviese pidiendo necesariamente diálogos. Lo que estaba pidiendo era soluciones urgentes para temas agobiantes. Número uno, el tema de la seguridad ciudadana siempre, ¿no?, que es tan importante. Y luego otros temas derivados de un cierto frenazo económico que estamos experimentando por un montón de razones, que quizás no es el caso analizar ahora. ¿Por qué? Porque lo que está en cuestión también es la representatividad de los partidos políticos. Y da la impresión de que no son muy representativos, porque tienen fuerza en el Congreso, pero no necesariamente fuerza en la calle. ¿Cómo ve usted este desfase? Bueno, definitivamente tenemos un problema de confianza. El Perú es uno de los países de América Latina, no es un descubrimiento nuestro.
esto es un tema estudiado, en donde la gente confía menos en sus instituciones. Sí. Y confía menos inclusive en general, inclusive en las relaciones interpersonales. Y este es un problema que lo hemos abordado en el diálogo a efectos de ver de qué manera los partidos políticos tienen que contribuir de alguna manera a conectar mejor con la población. Y este es un tema central y quiero yo decir que hay dos elementos que son fundamentales en todo este proceso y de alguna manera ya estamos sintiendo en el país cómo este proceso de acercamiento entre las fuerzas políticas ha generado un mejor escenario para el país. Y creo que la crispación que vimos en las últimas semanas, en los últimos meses en relación a cómo se estaba desarrollando la actividad política en el país, con dimes, diretes, con insultos, con agravios de un lado y otro, que era, digamos, un factor de mucha crítica por parte de la población. La gente no quería ver a sus políticos peleándose, no quería ver a sus políticos en enfrentamientos permanentes, y creo que ese es un elemento importante que se ha obtenido. Ojalá que sea esto un asunto mucho más permanente, no sea una cosa coyuntural, y que nos genere un proceso de madurez política en el país. El gobierno quiere hacer las cosas bien, el gobierno quiere que la democracia se consolide, la gobernabilidad genere las posibilidades de desarrollo para el país. Pero en el escenario en el que estábamos, en el camino en el que estábamos, no solamente era un problema del gobierno, era un problema del Parlamento, un problema de los partidos, un problema de los medios, ¿no es cierto? Creo que todos tenemos que contribuir. Yo leí una columna de Álvarez Rodríguez sobre el tema de que justamente todos tenemos que contribuir a generar un cambio en el país para instaurar una ética política, una nueva forma de comunicación que genere las posibilidades de pensar los temas sustanciales del Perú. Cuando hemos estado viendo los debates políticos en los últimos meses, si uno aprecia cuáles son los argumentos que se presentan, en realidad no estamos hablando de discusión de ideas, sino básicamente de una discusión de insultos permanentes. Y este es un asunto que a nosotros nos preocupó muchísimo, lo hablamos con el presidente. Nosotros necesitamos un país que genere las oportunidades de desarrollo, de progreso, y si los políticos estamos en una situación de enfrentamiento, de no pensar en los problemas nacionales, creo que estamos dando no solamente una señal equivocada a la comunidad, sino que no estamos apuntando a lo que necesitamos como país para seguir creciendo. Somos el país líder en Sudamérica en crecimiento económico, somos un país muy atractivo a nivel internacional. Necesitamos que nuestra clase empresarial también siga confiando y que siga apostando por el país. El gobierno está dando más que muestras de cuál es la conducción económica, de libertades económicas, civiles, políticas, que generan, por supuesto, todo un escenario de un país serio, un país que se respeta, un país que respeta la inversión, que respeta el trabajo también de su sector laboral, y que quiere, por supuesto, que las cosas vayan muy bien. Y el propósito del gobierno es que este proceso de crecimiento, que tiene varios años, y lo reconocemos totalmente, que tiene básicamente una política de Estado, se mantenga y que, por supuesto, en el caso nuestro, en el caso del gobierno del presidente Humala, tiene una marca esencial, que es crecimiento, pero con inclusión social. Un crecimiento con rostro humano, un crecimiento que genere las oportunidades de aquellos sectores de pobreza que tienen que salir rápidamente de esa zona donde se encuentran lamentablemente excluidos. Hablando del presidente, un sector de la población o un sector de la prensa percibió que había un momento en el que el presidente no le daba mucha importancia a esto de los diálogos. Fue cuando un sector de la prensa, de alguna manera, acosa al presidente y le dice: usted se va a reunir con la gente, ¿por qué no se reúne usted?, etcétera. Y él da unas respuestas que para muchos que leen el alma humana de pronto, o interlínea, dijeron que, bueno, él no estaba muy entusiasmado con esta cuestión y que daba la impresión de que había un tira y afloje dentro del gobierno y que el rostro dialogante, el rostro civilizado más simpático era el de Jiménez, pero que como que el presidente se retiraba un poco, lo lanzaba a Jiménez y luego él ya vería qué pasaba con esta cuestión. ¿Cuándo usted ha conversado esto con el presidente? Sin duda, pero digamos, no hablemos del simpático y el antipático. El presidente... Ajá. Por supuesto que hemos compartido con él esta tarea de gobierno. El primer ministro en el Perú no puede sino coordinar permanentemente con el presidente. Y por supuesto que lo hemos hecho. Hemos estado además informando de todos los diálogos al señor presidente. Él está al tanto absolutamente de lo que se ha discutido, de cómo se han llevado a cabo estas reuniones.
Él está entusiasmado en esta tarea porque se están viendo resultados y yo quisiera, ojalá que tengamos la oportunidad de verlo ahora. Por supuesto. Todos los elementos que se han conjugado para esta iniciativa, que es una iniciativa común, concordante con los partidos políticos y las fuerzas democráticas del país. Y en ese sentido creo que el impulso que nos está dando el presidente para esta tarea es fundamental. Y nosotros estamos muy satisfechos de lo que venimos avanzando. Creo que las fuerzas democráticas también lo están porque estamos en un escenario diferente. Y yo quisiera resaltar esto, resaltar la conducción del presidente en esta materia y que evidentemente podamos estar todos unidos en esta cruzada por el diálogo, en esta cruzada por la eficacia de gobierno, por la gobernabilidad, por hacer del país por hacer del Perú un país con viabilidad certera, con mayor asertividad en las cosas que hacemos en el gobierno. Vamos a ir con su venia a una rápida pausa con mensajes importantes y vamos a escuchar además a algunos de los líderes políticos que han concurrido a estas invitaciones al diálogo. Volvemos rápidamente. El ministro de Economía y Finanzas, Luis Miguel Castilla, es el responsable de estos y otros serios problemas, como el recorte de presupuesto a los gobiernos regionales y municipales, los descuentos abusivos de los trabajadores independientes para las AFPs y un gasto social que no enfrenta ni menos soluciona el problema de la pobreza y el desempleo de nuestro país, razón por la cual exigimos su cambio. Esta reunión obedece justamente a esos conceptos. Es decir, acá no hay pacto, no hay repartijas, no hay cosa por el estilo, y eso que quede claro. Solidaridad Nacional viene acá a conversar, a dialogar, porque las personas, cuando depositaron su voto, llámese en uno u otro partido, nos dieron justamente el encargo de hacer un país más vivible. Bueno, pues son dos de las, hemos recortado, hemos sacado unos extractos de las dos presentaciones. La primera corresponde a Salomón Lerner y luego al doctor Luis Castañeda. En el caso de Lerner es un poco llamativo, me dejo un poco perplejo diciendo que cambia la política económica neoliberal. En su época de presidente del Consejo de Ministros, ¿qué política se aplicaba? Oiga, no sé cuál sería. De repente bueno, otro tipo de política. Son naturalmente las posiciones que existen. Nosotros evidentemente entendemos que cada fuerza política tiene sus pretensiones, su propia perspectiva, es parte del espectro democrático que tenemos que tener, las fuerzas de toda la gama, digamos, de posibilidades que tiene que tener un Estado. Pero lo importante del proceso que hemos tenido en estas semanas está en ver las coincidencias, no en las diferencias. Es decir, donde todos los partidos políticos están de acuerdo en continuar con una agenda de trabajo común. El gobierno planteó 3 temas. El vinculado a la agenda social, es decir, cómo podemos luchar contra la pobreza, la desnutrición infantil, enfatizar en los programas sociales para acelerar el proceso de reducción de la pobreza en el Perú. Esto involucra, por supuesto, también los elementos de servicios públicos en lo que es salud y educación, y también en infraestructura básica, saneamiento, agua potable y alcantarillado. En segundo lugar, el aspecto de seguridad ciudadana, que es el elemento central en este momento de exigencia de la población al gobierno y al país. Y en tercer lugar, el aspecto del crecimiento económico, de cómo podemos promover un mayor crecimiento económico para el país, de qué manera las fuerzas políticas ayudan al Parlamento, al gobierno, a los gobiernos regionales, en fin, para poder acelerar las inversiones, generar mejores condiciones de reducir la brecha de infraestructura que tiene el país. Y también un elemento que ha salido en estas conversaciones están vinculadas al tema de reformas políticas. Yo quiero resaltar este último punto también como un elemento importante. Evidentemente algunos han planteado una reforma constitucional integral, en fin, pero hay consensos en relación a ciertos temas centrales, como por ejemplo el voto preferencial, las reformas vinculadas a la alternancia de género, a las posibilidades de mejorar los sistemas de representación parlamentaria, la necesidad de fortalecer los partidos políticos a través del financiamiento público,
elementos que dibujan un escenario en donde creo que es necesario que el Parlamento pueda digamos, sustentar una agenda de trabajo, y estamos justo en el momento adecuado para hacerlo, iniciando el tercer año de gobierno, a puertas a un año electoral municipal y regional el próximo año, y que nos permitiría poder plantear algunos elementos también centrales en un tema que también es importante, que es la descentralización. Claro. Que lo planteó el presidente en su mensaje 28 de julio, tenemos que repensar este tema, y en donde también en los diálogos nacionales con los partidos políticos se ha formulado como un tema que también tenemos que abordar. ¿Hay un mínimo común denominador de todos los que han conversado con usted sobre estos temas? Exactamente, a eso me refiero. ¿O lo que pasa es que han hablado en términos tan generales, digamos, que es difícil encontrar discrepancias? Hemos recibido más de 70 líderes en más de 40 horas de trabajo. Sí. O sea, la inversión, digamos, de tiempo y de personas en este proceso ha sido importante. Y definitivamente en las conversaciones, algunos casi la mayoría nos han presentado inclusive documentos, propuestas por escrito. Nosotros hemos elaborado una matriz de seguimiento del diálogo nacional. Hemos planteado la posibilidad de que esta matriz genere justamente los puntos de consenso en donde tenemos muchas coincidencias. Y en ese sentido, la promoción de inversiones, la posibilidad de que aceleremos las asociaciones público-privadas, la importancia de apostar por la inversión pública en las grandes obras que el gobierno está haciendo y otras que nos han sugerido también que se puedan hacer. En fin, nos genera todo un conjunto de elementos que nos permite plantear una etapa nueva en este proceso, que está vinculada a desarrollar un esquema técnico. Vamos a poner a los técnicos del gobierno a trabajar en algunas iniciativas de consenso con los partidos, y vamos a pedirle a los partidos que se junten con nuestros técnicos para poder formular algunas iniciativas vinculadas a estos consensos. Este proceso, que hay que acotarlo en tiempo para poder generar rápidamente una respuesta y que la ciudadanía vea que la eficiencia, digamos, en el trabajo político también puede darse, nos va a permitir formular algunas iniciativas, no solamente vía proyectos de ley, sino básicamente también algunos elementos de orden operativo que permitan generar una mayor posibilidad en los 3 o 4 temas que vamos a plantear como agenda sustantiva. Por ejemplo, para ir por ítems, como dicen, el tema de la promoción de las inversiones. Evidentemente nadie puede estar en desacuerdo en promover inversiones, pero ¿ha habido alguna discrepancia o algún matiz en esta materia entre las personas que han conversado con usted? No, mire, yo le diría, por ejemplo, el Partido Popular Cristiano señalaba que era importante apostar por grandes proyectos de inversión, ¿no? Igual que lo hizo el Partido Aprista, igual que lo ha hecho Solidaridad Nacional. En realidad todos los partidos han planteado la necesidad de apostar fuertemente por la inversión, por reducir las brechas de infraestructura del país, ¿no? Aproximadamente todos los estudios indican que en el Perú tenemos 50.000 millones de dólares en infraestructura que tenemos que desarrollar, puertos, aeropuertos, carreteras, hospitales, en fin. Y en esa línea lo que se ha planteado, por ejemplo, es enfatizar fuertemente la longitudinal de la sierra. En este tema el gobierno viene avanzando de manera importante, tenemos más de 400 kilómetros de la longitudinal ya pavimentados, 300 kilómetros en este momento que estamos en fases de inversión, y tenemos 3 ejes de la longitudinal que están siendo concesionados, esperamos a fin de año o principios del siguiente año, que son los únicos tramos que pueden ser concesionados por la rentabilidad que estos pueden ofrecer al sector privado. El aeropuerto de Chincheros es un elemento que también está próximamente a lanzarse, el gasoducto del sur, el polo petroquímico, el aeropuerto Jorge Chávez, que entra en su terminal 2, es una obra también importantísima, la línea 2 del Metro de Lima, la cantidad de carreteras, digamos, con el programa Perú de pavimento básico, que está cambiando el rostro al país. Es un proyecto muy importante, ya tenemos casi 10.000 kilómetros de carreteras pavimentadas bajo este proyecto, solamente en los 2 primeros años de gobierno. Esto está generando una mejor conectividad en el país,
reduciendo muchísimas horas de transporte en las comunicaciones. Vamos a hacer y está la convocatoria efectuada, digamos, la conectividad a través de la red dorsal de fibra óptica, que va a comunicar, Chema, a todas las capitales de provincias del Perú. Esto va a generar una revolución en el país, en las comunicaciones, en la rapidez de las comunicaciones. Uno está a veces en Iquitos, está en Huánuco, digamos, y con tu computadora y te demoras una eternidad porque la velocidad de conexión es muy baja. Con esta nueva infraestructura que va a tener el país, que la vamos a hacer, eso ya está lanzado, vamos a poder generar una conectividad a una velocidad muy importante, y eso va a cambiarle la vida a todas las capitales de provincias del país, repito. Entonces, la infraestructura, el desarrollo de toda esta capacidad que tiene el país para justamente generar condiciones de inversión, condiciones de progreso. Las carreteras en el Perú, Chema, se realizan en función de cómo conectamos los mercados para poder sacar los productos. El énfasis está vinculado en el aspecto global, digamos, general. La regla, digamos, principal está vinculada a la conectividad de mercados. Pero también tenemos el esquema vinculado a zonas de pobreza o a zonas en donde tenemos una especial incidencia vinculada a temas, por ejemplo, como la seguridad, como en el Braem, en donde también se está haciendo una serie de inversiones públicas muy importantes. Hemos tenido, digamos, una incidencia de más de 1.800 millones de soles solamente en el Braem en inversiones, y creo que esto está cambiando el rostro del país. Y eso también le hemos explicado a todos los partidos. Lo que viene haciendo el gobierno en esta materia, hemos tenido, y eso es una crítica constante al gobierno, poca comunicación de lo que se está haciendo. En los próximos días nosotros vamos a lanzar una página en internet que se va a llamar Obras para Todos, donde vamos a difundir todo lo que el gobierno viene haciendo en esta materia para que la comunidad, de la opinión pública, sepa qué está haciendo su gobierno con sus impuestos, qué está haciendo el gobierno con el dinero de las contribuciones del país, dónde se está invirtiendo, cuánto se está invirtiendo, a quiénes beneficia, qué impacto tienen estas obras para el país, para que exista la total transparencia de información y que la comunidad sepa qué está haciendo el gobierno. Esto es importante. Todos los partidos coinciden en que tenemos que tener mucha inversión pública y que tenemos que tener velocidad de la inversión. Y ese es un elemento que también venimos trabajando hace bastante tiempo con el presidente Humala. Él es el principal preocupado en que la velocidad de los proyectos se realice en los momentos adecuados, en los momentos justos, para generar inversiones rápidamente. Y esto ha generado en los últimos 4 o 5 meses, además, un paquete de medidas que se han dictado para efectos de acelerar las inversiones. Acelerar las inversiones, por supuesto, en el marco de competitividad, en el marco en donde se tengan que hacer los concursos adecuados, que ganen los mejores proveedores, no mis amigos, no los amigos de mis amigos, sino fundamentalmente aquellos que tengan y reúnan las condiciones para poder hacer las obras y que esto se realice con total transparencia. Ese es el objetivo del gobierno. Vamos a ir a una nueva pausa, vamos a regresar escuchando algunas opiniones muy breves, editadas por nosotros, de lo que han dicho varias de las personas que han participado en los diálogos con el presidente del Consejo de Ministros, y seguiremos pasando revista con él al resto de la agenda de la que se ha conversado. Hemos visto el tema de la promoción de las inversiones. Vamos a entrar también al tema de la reforma del Estado. Se habla mucho de esta reforma del Estado, pero no sé si todos están de acuerdo con ella. Eso es un tema que vamos a dialogar con el presidente del Consejo de Ministros, y luego veremos algunos temas de coyuntura que tienen que ver con los diálogos, pero que no necesariamente se han tratado en los diálogos, pero que podrían afectar a los diálogos. Hay varios líderes de partidos políticos, el doctor Toledo, por ejemplo, que en este momento está en la mira, no por discrepancias políticas, sino por otros cargos. Si esto se llega a concretar, estos diálogos podrían verse de alguna manera afectados. Esto y más después de la rápida pausa que tenemos a continuación. Mire, el
Premier nos ha dado dos documentos, uno sobre seguridad ciudadana que vamos a leer con mucho cuidado y el otro sobre inclusión y reducción de la pobreza, donde haremos exactamente lo mismo. Nosotros hemos dado una propuesta aquí de 8 puntos que yo creo que son compartidos por la mayoría de los peruanos, que son puntos para adelantar y fortalecer la economía. Sus problemas continúan ahí: la minería ilegal, el narcotráfico, la corrupción, la protesta por el recorte del canon, la desatención a los agricultores y, lo más complicado, la desconfianza. El país observa que hay marchas y contramarchas. El país se está acostumbrando que la mezcla explosiva de la toma de carreteras más la protesta en las redes sociales se traigan abajo las disposiciones gubernamentales que se dictan. Pues dos de los participantes en el diálogo. Primero escuchamos a PPK, Pedro Pablo Kuczynski, y luego a Jaime Yoshiyama. PPK va a leer con mucho detenimiento los documentos, etcétera. La actitud de Yoshiyama es más de fiscalizador que de diálogo, da la impresión. ¿Cómo ves estas dos? Bueno, yo creo que son los estilos de las fuerzas políticas, ¿no?, que se ve claramente en el Parlamento y en la escena pública. Nosotros respetamos las posiciones políticas, no, por supuesto no tenemos sino que hacer eso, y lo que esperamos es que, en todo caso, el papel, digamos, de la oposición, de la mayoría, en fin, el juego político en el país se desenvuelva en cauces democráticos, en cauces respetuosos, tolerantes, respecto a lo que se haga, tanto por parte del gobierno como por parte de la oposición. Y eso es una aspiración, creo que lo hemos hablado en los diálogos, para justamente mantener una ética política entre los actores que participamos en el gobierno y en la oposición. Y creo que eso sería muy importante. Ojalá que este llamado que ha hecho el gobierno para que podamos instaurar una mejor comunicación pueda surtir efectos y que la forma de hacer política en el Perú cambie. Reforma del Estado. ¿Están todos de acuerdo con la reforma del Estado? Sin duda. En general, ¿y ya al momento de aterrizar hay discrepancias o no? Sí, bueno, obviamente también cada fuerza política y cada líder político tiene su propia visión de cómo modernizar el Estado. El gobierno ha planteado una fórmula que es la ley del servicio civil, que es una forma básica para poder tener una burocracia moderna y afianzada en principios, en méritos. Esto ha sido saludado prácticamente por todas las fuerzas políticas, en el sentido de manifestar que es una buena medida dada por el gobierno, es una medida además de mediano y largo plazo. La ley de servicio civil es una ley cuyos frutos se van a ver, digamos, probablemente no el próximo año o el subsiguiente, pero sí, digamos, a mediano plazo, en donde la comunidad, la gente tiene que ver cómo van mejorando los servicios en la medida que el personal comienza a ingresar en términos a la administración pública, en términos de méritos y sobre todo considerando el desempeño que van a realizar en los servicios al Estado y a la comunidad. Y eso es un elemento que ha aglutinado también, y por supuesto siempre habrán algunos temas discordantes, pero en lo sustancial estamos trabajando juntos ahí. Un elemento que tuve oportunidad de hablar con una de las fuerzas políticas fue el asunto de la conflictividad social, digamos, que tenemos en el país. Este es un fenómeno que se ha dado en los últimos años en el Perú, vinculado al desarrollo de proyectos mineros, extractivos. La mayoría de los conflictos en el país se dan por temas socioambientales. Hay además toda una corriente, digamos, de gente opositora a este tipo de proyectos, en fin, y que generan lamentablemente, y han generado lamentablemente en los últimos tiempos, mucha violencia en la forma de expresión de sus puntos de vista. El gobierno tenía muy claro que este es un problema que teníamos que abordarlo, y hemos explicado a las fuerzas políticas cuál es digamos, la acción que venimos haciendo en esta materia. Nosotros hemos creado en la PCM y con una política de Estado con todos los ministerios
un nuevo enfoque para atender los conflictos. Tenemos muchísima prevención, hemos resuelto más de 40 conflictos en los últimos 12 meses. La metodología que estamos desarrollando son mesas de desarrollo. Las zonas de gran inversión en el país requieren que junto a ellas, para sostener precisamente la inversión en las zonas de influencia de los proyectos, exista desarrollo, es decir, existan carreteras, exista atención médica, escuelas, saneamiento, agua. Y esto lo que está generando es un modo distinto de atender justamente los conflictos. Y la verdad es importante reconocer, creo, y eso es lo que hemos planteado en estos diálogos, que esta estrategia viene dando resultados. La crispación que existía a lo largo del país por proyectos extractivos, por proyectos mineros, se ha reducido ostensiblemente. Yo cuando ingresé a la PCM, Chema, en la oficina la vieja oficina de conflictos de la PCM, que tenía ya varios años, estaba conformada por 7 personas. Y según los reportes que teníamos entonces de la Defensoría del Pueblo, en el Perú habían 260 conflictos. ¿Cómo podíamos atender 260 conflictos con 7 personas? Existía un proyecto de Naciones Unidas por $5 millones aportado por el gobierno canadiense, que no habían sido utilizados, estaban ahí dormidos en una cuenta bancaria, y lo que hicimos fue rápidamente gestionar ese proyecto, desarrollar las capacidades, crear una oficina nueva, que es la oficina de diálogo, justamente así se llama, Oficina de Diálogo y Sostenibilidad, a cargo de Vladimiro Warok, y hemos instaurado todo un trabajo coordinado con todos los sectores para atender justamente esta nueva estrategia de llevar desarrollo a las zonas donde se están haciendo inversiones en el país. Esto es muy importante y esto ha sido saludado por las fuerzas políticas en el sentido de generar una nueva metodología de trabajo, y yo quisiera que se pueda apreciar y que lo analicen los medios, en fin, cómo el día de hoy el país podrá tener problemas distintos, pero en el tema de conflictividad social vinculada a proyectos extractivos hay una salida diferente y hay un elemento el día de hoy de gobernabilidad del país que es importante destacar. Hay una relación entre conflictividad social y reforma del Estado, y esto se pone de manifiesto ahorita con el famoso tema del canon. Hay regiones que se están dirigiendo al Poder Ejecutivo para decir que le mejoren sus ingresos porque el canon no está funcionando como ellos pensaban. Por supuesto, el canon no es algo que dependa necesariamente solo de los peruanos, es un tema que tiene que ver con el negocio internacional de los minerales, hablando del canon minero y parte energético. Sí. Pero entonces ahí como que los gobiernos regionales a veces se ponen de perfil y dicen, vayan ustedes al Poder Ejecutivo, nosotros somos parte de la protesta, y entonces en lugar de sentirse parte del aparato del Estado descentralizado, se sienten parte del sindicato regional respectivo. Sí, eso ocurre, pero no ocurre con todos los gobiernos regionales. No ocurre con todos los gobiernos regionales. Y hemos hablado con Javier Atkins en Piura, con Mauricio Rodríguez en Puno, con el doctor Guillén en Arequipa, con Coco Acurio en Cusco. Las respuestas son distintas, pero lo importante, y creo que esto lo dice Jorge Merino de manera reiterada, el ministro de Energía y Minas, esto nos tiene que servir como una oportunidad. Las autoridades regionales y locales tienen que saber que tenemos que acelerar los procesos de inversión. No tenemos que oponernos a las inversiones, tenemos que ser muy proactivos para que los procesos que ciertamente duran tiempo, ¿no? Gestionar un estudio de impacto ambiental, los permisos, las autorizaciones que requieren los grandes proyectos, tienen que ser rápidas y no tenemos que estar, ¿no es cierto?, realizando actividades contraproducentes a la inversión, como ocurre lamentablemente en algunas zonas del país. Oiga, hablando de esto, yo estoy un poco perplejo o me estoy perdiendo algo. El presidente Santos de Cajamarca se opuso completamente y se sigue oponiendo a la explotación minera de este famoso proyecto. Pero ahora está encabezando manifestaciones protestando por la baja del canon minero. Es que justamente esa es la incoherencia, ¿no? Piden recursos, pero no realizan las acciones conducentes a obtener esos recursos. Y esas son las conversaciones que hemos tenido con los presidentes regionales para entender que efectivamente el Perú en este momento estamos atravesando un boom de actividad económica extractiva y minera, que tenemos que aprovecharlo de manera razonable, de manera adecuada, pero también de manera rápida, porque el Perú es un país que compite con otros países en esta materia, con nuestros propios vecinos. Somos muy competitivos en el Perú y tenemos que seguir siéndolo.
uno de los aspectos que viene afectando justamente nuestra competitividad está vinculada al poco apoyo que existe en algunas autoridades en relación a este tema y por supuesto a los conflictos sociales. La estrategia del gobierno para atender los conflictos viene funcionando, necesitamos comprometer en esto mucho más, lo estamos haciendo pero necesitamos hacerlo mucho más con los gobiernos regionales y locales. Por ejemplo, en el tema de Tacna, con el gobierno regional de Tacna hemos superado una serie de problemas sobre una serie de proyectos en la zona y que, bueno, está funcionando muy bien, proyectos que estaban detenidos, paralizados, y quiero agradecer el trabajo que se viene haciendo además también con los alcaldes, ¿no es cierto?, de Candarave, en fin, Carabaya, para poder llevar a cabo los proyectos. Y eso es lo que tenemos que ser muy proactivos en generar las condiciones para que la inversión siga llegando al país y que podamos tener importantes compañías mineras que cumplen los estándares ambientales y los estándares de trabajo que el país exige. Y eso es lo importante. Y esto frente al fenómeno de minería ilegal, por ejemplo, ¿no? O sea, en la minería formal, en la gran minería que hay en el país, se cumplen esos estándares, estamos trabajando con una gran fiscalización del Estado, pero en el ámbito de la minería ilegal eso funciona muy mal, ¿no es cierto? Claro. Y nadie reclama por eso. ¿Ha visto lo que está pasando en Tambo Grande, en Piura? Son pues los proyectos que se han detenido lamentablemente por problemas de no tener una estrategia de trabajo en su momento. Ha pasado con Río Blanco en Piura. En Piura también. ¿No es cierto? Pasó con Quellaveco en el sur. Quellaveco, por ejemplo, es un proyecto que en este momento ya tiene toda la viabilidad técnica y por supuesto todas las posibilidades de desarrollo con la acogida de la comunidad del proyecto. Es un tema que también lo hemos solucionado en el gobierno para poder desarrollar este proyecto que tiene una inversión de más de 3.000 millones de dólares. Ya depende en este momento de la propia compañía minera iniciar sus operaciones. Lo hicimos con Corani, por ejemplo, en Puno, que era una mina que se cerró, no se autorizó, se canceló la autorización de operaciones por una decisión política. Básicamente por conflictos sociales. También se ha solucionado esto y ya va a entrar en operaciones en las próximas semanas, meses. Entonces, estamos en un escenario en donde, conduciéndonos con las autoridades, con las poblaciones y con el gobierno central, en una estrategia de ensamblar todas las expectativas de todos, de las empresas, del gobierno y de las autoridades y la población, para poder generar una sinergia que permita avanzar en esto. Pero tenemos que entender en el país, y lo tienen que entender las autoridades, que justamente el desafío que nos plantea en este momento la reducción de los precios de los metales es que tenemos que tener una mayor producción, ¿no? Una mayor productividad minera con más proyectos. Nosotros, si tenemos, y lo vamos a hacer, Chema, si cumplimos todos los pasos que vamos a tener en los próximos meses de todos los proyectos mineros que se vienen, vamos a duplicar la producción minera en los próximos meses. Yo quiero agradecer, por ejemplo, a las fuerzas políticas, porque en los diálogos solicitábamos a los partidos el apoyo para la ley de reasentamiento de Morococha, de la ciudad de Morococha, que está vinculada a un gran proyecto minero que va a permitir subir 10 puntos del PBI minero al país. Solamente ese proyecto. Y rápidamente se aprobó esto la semana pasada, ya tenemos la ley aprobada en el Congreso. Eso va a permitir acelerar la mudanza de la población. Ya el gobierno ha pedido un decreto declarando estado de emergencia porque lastimosamente hay situaciones de peligro a la población, porque se trata de la vieja ciudad de Morococha, que está sentada, digamos, sobre una serie de túneles y subterráneos que pueden poner en peligro su integridad. Y ahora con la ley que ya fue aprobada en el Congreso, repito, a partir de las coordinaciones, en fin, los diálogos que se realizaron, nos va a permitir tener una mayor recaudación, mayor ingreso para los propios gobiernos regionales y que puedan realizar las obras que la población necesita. El dinero no sale del aire, el dinero tiene que venir de la inversión, de los impuestos, y eso es lo que tenemos que hacer. Eso a veces a los políticos no les gusta, pues porque les gusta decir que sí sale del aire el dinero. Yo tengo toda una fuerza aérea de expectativas y hasta ahora del aire no me han dado nada. Pero en fin, puede ser que solamente ocurra conmigo. Tenemos que ir a una nueva pausa y entramos ya en la recta final de esta edición de Enfoque de los Sábados. Vamos a conversar sobre los diálogos claros, pero también sobre algunos temas de la coyuntura política o del llamado ruido político, que suena como el claxon a veces de los carros que están acá circulando, no hoy día sábado, día más descansado, pero de lunes a viernes en la esquina de Aramburú con Paseo de la República. Volvemos. Tremenda esquina. Exactamente, esquina. ¿Qué tal el ruido lo que hay ahí?
¿Quién hace más ruido, los políticos o los claxones ahí? Vamos a verlo después de esta breve pausa. No puede estar mutilado. Creemos que el Senado, por ejemplo, debe tener la representación nacional elegido en distrito único y la Cámara de Diputados pueda ser elegida en distritos múltiples. Bueno, hemos escuchado la voz del doctor Javier Alba Orlandini hablando del tema de la reforma del Estado, justamente. Ahora, a veces los grandes diálogos y las grandes ideas, dichas en serenidad, son una cosa, pero luego cuando los políticos tienen que ir a su negocio, pero por favor que la palabra negocio se entienda fuera de cualquier adherencia económica, ya prima otro tipo de cosas. Y ahora tenemos, por ejemplo, un tema que tiene que ver con la judicialización de la política, y es que es un fenómeno antiguo, claro. Sí. Líderes de partidos políticos, y lo que queremos es fortalecer los partidos políticos, lo que quiere usted fortalecer los partidos políticos, están en la mira del Poder Judicial. Entonces, la página política se mezcla con la página policial y con la página judicial. Caso Toledo, por ejemplo. ¿Cómo puede afectar esto al tema de los diálogos y del fortalecimiento de los partidos políticos? ¿Cómo ve usted el caso? Bueno, sin duda es un problema que creo que viene desde la época colonial en el Perú, ¿no? Los juicios de residencia, por ejemplo, cuando terminaba un mandato de un virrey, donde el virrey no podía regresar a España hasta que terminase el juicio de residencia y se determine si había o no robado patrimonio de la colonia. Y bueno, consistentemente en el país el problema de la corrupción ha sido un tema muy recurrente, ¿no? Y yo creo que es penoso, digamos, ver que finalmente al culminar un gobierno se instaure un proceso de judicialización, digamos, en donde se pone bajo la lupa todo lo que se ha hecho y se generen estas denuncias y estas investigaciones. Yo creo que debemos entrar en un proceso de maduración. Por supuesto, si hay algo que investigar, hay que investigarlo, hay que generar la mayor confianza en la población de que los políticos estamos para servir y no para servirnos del poder. Y que actuemos siempre y de manera permanente, de forma correcta, utilizando el patrimonio del Estado, que es prestado para los políticos, para quienes gobernamos, y que nosotros tenemos que utilizarlo de la manera más pulcra posible. Nosotros en el gobierno estamos trabajando, buscando la transparencia, buscando en todo momento la actuación correcta y adecuada de los recursos públicos, y quisiera que eso siempre sea así. En el caso del doctor Toledo, nosotros estamos preocupados. Es un expresidente, una persona que ayudó muchísimo a la restauración democrática cuando fue elegido presidente el año 2001, que condujo un proceso además ejemplar, recuperó la economía del país, generó las posibilidades de poner otra vez las cuentas en azul en el gobierno, en el Estado, y lamentablemente lo vemos ahora en este escenario que nosotros esperamos que se aclare rápidamente y que se pueda generar las condiciones para que todo el país sepa qué ha ocurrido en este caso. Sí, pues. A nosotros no nos hace feliz, lo dije hace unos días, que ningún expresidente o algún político en el país esté sujeto a este tipo de investigaciones. Sí estamos preocupados por los niveles de corrupción que vemos en muchas instancias de gobierno, en los gobiernos regionales, Chema, en los gobiernos locales. Hemos tenido problemas en diferentes sitios, hemos hablado con el Contralor. A partir del próximo año, con el presupuesto del próximo año, las oficinas de control de los gobiernos regionales, en función de lo que diga la Contraloría, van a depender de la Contraloría General de la República. Es decir, todos los equipos de control de las oficinas de control de los gobiernos regionales y de aquellos gobiernos locales que tengan mayor incidencia de casos de corrupción van a depender íntegramente de la Contraloría. Nosotros esperamos que con esta medida se realice una labor de fiscalización mucho más exhaustiva en este tema, porque la población, y no es el caso del doctor Toledo o de otros casos, sino fundamentalmente la situación que vemos nosotros al interior del país, en donde la gente está muy preocupada, y seguramente ahora que nos están escuchando sintonizarán conmigo en cómo esto es un problema real en las zonas del país. Yo he hecho una denuncia hace unos días y hemos dado instrucciones al procurador. En Tumbes, Chema, se han vendido 15 hectáreas de terrenos del Estado por 1.409 soles.
15 hectáreas en las zonas de playa de Tumbes, por parte de la Dirección de Agricultura de la región Tumbes. Yo espero que la persona que haya hecho ese latrocinio realmente se vaya preso, porque no hay derecho de que el patrimonio del Estado esté siendo utilizado, vendido, regalado de esta manera. Y este tipo de circunstancias, de hechos lamentables, tenemos en todo el país. Y las procuradurías anticorrupción que tenemos en todas las regiones están muy proactivas. He recibido el reporte que tenemos más de 20.000 casos de corrupción en todo el país. Y esto en realidad nos está generando un terrible problema de credibilidad pública también, porque finalmente, como tú sabes, el país se gobierna de una manera distinta. Las instituciones nacionales con los partidos políticos y las regiones con movimientos regionales. Es decir, el territorio del país tiene un escenario dual de gobierno, lo cual no sé si está bien o está mal, pero nos genera muchísimas dificultades de control del país a nivel de fiscalización. Por ejemplo, el Congreso, creo yo que debería tener un énfasis especial también en fiscalizar a los gobiernos regionales. Eso no se está haciendo. La única entidad que fiscaliza en este momento a los gobiernos regionales es la Contraloría. Y creo que debería haber un control político y fiscalizador del Congreso mucho más enfático. Tenemos que dejarlo acá. Se va usted al Cusco, creo. Me voy a Cusco, sí. Con envidia lo despido. Con mucha envidia. Muchas gracias. ¿Qué va a hacer en el Cusco? Vamos al Congreso de Jóvenes. Es una reunión con más de 300 jóvenes de todo el país que se han reunido ahí, y voy a estar con ellos conversando, también dialogando. Hay que hablar con los jóvenes. Sí. Los jóvenes es un sector muy importante para el gobierno, en el sentido de que tenemos que darles oportunidades, generar con ellos las mejores condiciones para que puedan buscarse el futuro, ¿no es cierto? Y darles las oportunidades para que ese futuro sea de ellos, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Gracias. El doctor Juan Jiménez Mayor, presidente del Consejo de Ministros. Tenemos un instante rápido, pero hay que darle paz, está en la línea.